Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este segundo tema de nuestro curso de Historia de la Iglesia Ecuménico. Queremos, antes de iniciar el tema mismo, queremos presentarles a nuestros invitados de hoy día. Bueno, primero a la hermana Silvia Reyes, de la Fraternidad Piedra Blanca, quien ustedes ya conocen. Así que salude, hermana, a Verónica Araya, una amiga. Hola, buenas tardes. Ella es licenciada en idioma inglés y ahora actualmente está trabajando en un movimiento, en una, ¿cómo podríamos llamarla? Psicoeducación. Claro, Hacemos psicoeducación. un trabajo muy interesante de psicoeducación para ayudar a las personas que tienen problemas de salud mental. Exacto, así es. Es un movimiento fundado en Argentina. Así que le agradecemos, Verónica, que esté con nosotros. Gracias a usted por invitarme. También tenemos aquí tenemos el privilegio de tener al pastor Eduardo Cid, de la Iglesia Wesleyana de Chile, quien actualmente se desempeña como presidente de la FRAICH, la Fraternidad Ecuménica de Chile. Nosotros le preguntamos acerca de su iglesia. Su iglesia nació en Inglaterra, fundada por un pastor, Juan Wesley, que era anglicano y que quiso acercarse mucho más a la gente más vulnerable, más sencilla, más pobre. Por eso ellos han trabajado mucho en sectores muy pobres de Chile. Como su llegada fue a Lota, a las minas de Lota. Pastor, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un gusto compartir y por cierto participar de un tema tan importante como el que hoy día vamos a plantear. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bueno, iniciamos entonces este encuentro, el que el pastor Pedro nos va a recordar cuáles son los objetivos de este curso de Historia de la Iglesia. ¿Cómo no? Gracias también por la oportunidad que Dios nos conceda a todos nosotros y nosotras. El objetivo de nuestro curso es, ¿verdad?, conversar, llevar hacia nuestras comunidades lo que fueron los concilios de la Iglesia en los primeros 5 siglos. ¿Ya? Estudiarlos, conversar este tema que es muy importante, porque esos primeros 5 siglos son la cuna común de lo que es la Iglesia cristiana hoy día. Iglesia que sigue siendo santa, universal o católica, apostólica, ¿verdad? A la cual conformamos todos, nosotros y nosotros, que tenemos el mismo bautismo, la misma fe y el mismo Dios, Padre Jesucristo. Esa es la intención, reconocer en aquellos concilios la presencia del Espíritu Santo y que nos corresponde a nosotros aprender de aquellos importantes encuentros. Y lo otro que tiene también como algo especial, que es una mirada ecuménica. Aquellos primeros siglos de la Iglesia es común, como estamos diciendo, ¿verdad? Por lo tanto, las interpretaciones que hagamos, siendo diferentes, nos van a enriquecer a todos. Esa es nuestra propuesta, un caminar juntos y juntas para agradecer a Dios por aquellos y aquellas y agradecer porque seguimos siendo la Iglesia de Cristo, nuestro Señor. Gracias. Bueno, después de recordar nuestro objetivo, queremos orar y para poner este encuentro en manos del Señor. Pastor Eduardo. Muchas gracias. Oramos. Buen Dios, te damos gracias por este día de vida que nos has concedido. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de compartir con hermanos y hermanas en la fe acerca, Señor, de algo tan importante como es conocer nuestra propia historia. Ayúdanos y bendícenos a quienes hoy día estamos en este programa, Señor, que pretende nada más ni nada menos que poder compartir la historia, Señor, que nos ha ayudado a ser lo que hoy día somos. Bendice a quienes participaremos hoy día y también a aquellos que escucharán o verán también nuestras reflexiones. Te lo ruego todo ello en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, entonces el tema que nos convoca hoy día lo titulamos la predicación apostólica,
¿qué hicieron los apóstoles después que Jesús ascendió al cielo para anunciar y cumplir el mandato que él les dio a todos? Cuando en Mateo 28, ¿no es cierto?, dice, ir por todo el mundo, anuncien el Evangelio, bauticen a las personas que, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenle lo que yo les he enseñado. Y la frase que hoy día, cada día es más vigente, yo estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Han pasado 2000 años, y aquí estamos nosotros junto a él. Jesús, cuando asciende al cielo, ¿no es cierto?, reunió a sus apóstoles y les dio ese mandato, ¿no es cierto?, y los dejó a ellos y les prometió que le iba a enviar el Paráclito, el Defensor, el Espíritu Santo. Pero también los apóstoles eligieron un reemplazante de Judas, el traidor, y para eso nombraron a 2 candidatos, José o Barsabás y Matías. Y luego de orar, y que es muy interesante ese texto del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, ellos, después de pedirle la inspiración al Señor de que eligiera al mejor, sortearon y salió elegido. En el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles se produce este acontecimiento extraordinario en la fiesta de Pentecostés, esta fiesta de que los judíos celebraban desde tiempos antiguos, de la época de Moisés, 50 días después de la fiesta de Pascua. Y en ese día los apóstoles reunidos en una sala, encerrados, asustados, y con un miedo tremendo de que los mataran, sienten el relato es impresionante, un viento impetuoso, y se posan sobre sus cabezas unas llamas de fuego. Es el Espíritu Santo que los inunda. Son gestos, son hechos, acontecimientos que manifiestan el hecho extraordinario de la presencia del Espíritu que sale a borbotones, dice Ulf von Balthasar, desde esa sala para llegar a todo el resto del mundo. Y esa presencia del Espíritu les da esa fuerza para anunciar a Cristo. Anunciar este Evangelio que el Señor nos ha enseñado. Y pierden todo ese miedo que tenían hasta ese momento. No sé, Silvia, no sé si... Sí, una pregunta. A ver, explíqueme, hermana, ¿cómo entender aquello de que se entendían aunque hablaban distintas lenguas? Tú, no sé si recuerdas, sí, gracias por tu pregunta. La gente ahora, nosotros nos ve que hablamos lenguas diferentes, ¿no es cierto? Pero este fenómeno impresionante de que el Espíritu Santo inunda a las personas hace, y a pesar de que vienen de partes distintas, peregrinos de todas partes de Europa o de Asia o de Alejandría, de la diáspora, ¿no es cierto?, judía, todos ellos se podían entender porque este espíritu hace que podríamos decir un milagro, que es como lo contrario de lo que pasó en la Torre de Babel, donde se confundieron las lenguas. Ahora nos podemos entender porque el Espíritu nos hace vivir en comunión. Y hoy día la Iglesia está presente en todo el mundo y habla en todas las lenguas. ¿Ah? Eso te puedo decir. No sé si, Pastor, puede agregar algo. Está muy bien lo que usted ha expresado, hermana María Isabel. Habría que decir, ¿verdad?, que ellos tenían una lengua común, ¿cierto? ¿Sí? Siendo de la diáspora, ellos mantenían el lenguaje hebreo o arameo, hay una mezcla de ambos, pero también eran ciudadanos del mundo. Recordemos, ya lo hemos dicho y lo reiteraremos un par de veces más, de seguro, la cultura greco-romana.
Entonces, el manifiesto de ellos cuando el propio Cristo, ¿verdad?, es llevado a la cruz, aparece en 3 idiomas. Sí. Latín, el griego o arameo, ¿verdad?, que está ahí. Por lo tanto, son las lenguas comunes para todos, ¿ya? Y si ellos vienen de la diáspora, un gran número de ellos, el idioma para ellos es el griego común, el griego koiné, pero también la lengua materna. Por lo tanto, ellos están entendiendo, ¿verdad? Entendiendo lo que les están oyendo precisamente, lo que está pasando y están conversando. Por eso es la unión. Yo creo que la unión también es que ellos están todos y todas, ¿verdad?, absolutamente embebidos de esa experiencia extraordinaria, la fuerza del Espíritu Santo, con ellos y con todos. Entonces, de seguro que es una fiesta, y es una fiesta en la sorpresa del amor, Dios manifestándose. Sí, gracias. Bueno, y Pedro, este Pedro que había negado 3 veces a Cristo en el palacio del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Ahora sale y habla a esa multitud que se reúne en torno a esa sala. ¿Nos podría contar, Pastor Pedro, cuál es el contenido del discurso? ¿De qué habló Pedro en ese discurso? La historia de la salvación. ¿Ah? La historia de la salvación ahí, nosotros podemos ver que hay un escrito, una redacción preciosa, de comienzo a fin, de comienzo a fin. Sin duda que está la propia pluma de Lucas, entre medio también, ¿verdad? Ahí colaborando en el texto final, Cosa que era común también en la época, nosotros podríamos considerar una afrenta, algo indebido. No. Todos querían ayudar precisamente en eso. Pablo, en su carta a los romanos, hay un amigo que interviene al final. Yo también lo saludo, era propio de ellos. Entonces Lucas estaba ayudando, y es ahí en donde este hombre que es Galileo, que es otro, el sonsonete, no es otra lengua, sino que otro modo de hablar el arameo. Recuerde que cuando están prisioneros Jesús, dice, ¿ustedes son Galileo? ¿Cómo lo van a descubrir? Es de la habla precisamente. Entonces hay algunos que seguramente no han escuchado nunca hablar un Galileo, y dicen, esto deben estar borrachos. Por lo tanto, se inicia esta proclamación del apóstol Pedro con un ímpetu, una fuerza extraordinaria. No estamos borrachos. Todavía no es mediodía para que no digan esto. Y comienza ese discurso que como centro de la historia, este Dios maravilloso que va a manifestar su voluntad de salvación entregando al Cristo, su Hijo, el Redentor, el Mesías esperado por todos y anunciado por todos. Por eso que van a interpelar a los que están ahí que crean en la Escritura y crean también en el enviado de Dios, Jesús el Cristo. Y después viene un raspacacho, discúlpenme la palabra, por ahí, a los que se mantienen incrédulos. Y los insta a creer, a que lean la Escritura con los ojos de la fe en el Cristo resucitado. Es un texto maravilloso, sí. Es un texto que irradia fuerza. Nosotros vamos a recomendar a nuestros oyentes que si les interesa profundizar el tema de hoy, lean el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pastor Eduardo, ¿quiere decir algo? Sí, la verdad es que me gustaría consultarle al Pastor Pedro. ¿Cree usted que en el mundo de hoy, actualmente, puede haber un hombre o una mujer que haya negado a Cristo y pueda tener una reconversión como la tuvo el apóstol Pedro? Sí, es un sí enfático. Claro que sí, claro que sí. Dios está llamando constantemente a través de Jesús el Cristo en el Evangelio de la gracia, la bondad, la misericordia de Dios a hombres y a mujeres a volverse a Dios. ¿Ah? Por eso hablamos de la conversión. ¿Ah? Volverse a Dios es reencarnarse y encontrarse con Dios.
una maravillosa parábola que habla de eso, del hijo pródigo, ¿verdad? Claro. Y recoge, por lo tanto, eso siempre va a acontecer. Dios es un Dios maravilloso, generoso, como Padre que es, y nos ofrece siempre la oportunidad de reencuentro con Él. Sí, muchas de gracias. todas maneras. No sé, Pastor Eduardo, ¿usted está de acuerdo con lo que le...? Sí, por cierto, yo creo que la misericordia y el amor de Dios trasciende a cualquier desobediencia que podamos nosotros tener diariamente o hayamos hecho algo grave, en este caso como es negar a aquel que se guía, ¿cierto? Así es que no, me parece muy buena la respuesta de nuestro pastor Pedro. Bastante bueno. Gracias, muchas gracias. Bueno, en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles se habla de la elección de 7 diáconos, o 7 servidores para la comunidad que atenderían a las viudas que estaban ahí en Jerusalén. Y entre ellos fue elegido Esteban, que es el primer mártir, se usa una palabra más difícil, el protomártir, el primer bautizado que entregó su sangre por Cristo. Él, cuando es llevado a juicio, hace un relato de la historia de la salvación maravilloso, y hace una comparación entre Moisés y Cristo, en quien se cumplen todas las profecías que se han hecho a través de los siglos. Cuando era llevado a ser apedreado, él hace una frase, dice: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Eso para Jesús también se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre, 82 veces me parece que son. El Hijo del Hombre, es un texto sacado del libro de Daniel, y que para los judíos era algo tremendamente como una blasfemia, decirse Dios. Y después los acusa y les dice: ustedes que han matado a los profetas a lo largo de los siglos, ahora mataron al justo, pero Dios lo resucitó. Y ya eso fue lo máximo, y fue apedreado. Y después de él, el apóstol Santiago el Mayor fue decapitado en el año 42 después de Cristo, condenado por Herodes Agripa I. No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, hermana, yo quisiera preguntarle al pastor Eduardo, ¿qué le llama la atención en la figura de Esteban, este primer mártir de esta nueva región que estaba emergiendo? Estaba silenciado. Creo que si hay alguna demostración de lo que es la conversión, yo lo veo graficado justamente en el testimonio y la experiencia de Esteban. Porque él, digamos, en el fondo deja todo por seguir a Cristo. Y el dejar todo incluso deja la vida por causa de Cristo. Entonces a mí me llama mucho la atención cuando el ser humano, cuando nosotros como seres humanos nos comprometemos con todo para servir y trabajar por la causa de Cristo. Y culmino con las palabras que menciona Esteban, incluso cuando está muriendo apedreado, él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, yo me pregunto, y me he preguntado 1000 veces, si yo sería capaz de decir eso cuando alguien me está pegando o cuando alguien me está matando. Difícil. Entonces, yo por eso hablo de la grandeza de la conversión y lo que significa la conversión. Entonces, eso me deja y me impacta mucho el que usted me lo recuerde. Muchas gracias. Sí, gracias, pastor. Gracias a usted por su respuesta. Bueno, y junto, mientras apedreaban a Pablo, a Esteban, había un joven que se llamaba Saulo, que estaba ahí observando esta muerte. Pero esta persona recibió el don de
de encontrarse con Cristo. ¿Podría contarnos, pastor, usted cómo fue esto de la conversión de Pablo o de Saulo? Claro, claro que sí. Pablo, cierto, es un fiel fervoroso. Cree en Dios, cree en Moisés, cree en la ley y cree que está así obrando en justicia. Por lo tanto, a él le parece malvado que estos hombres, ¿verdad?, intenten cambiar la tradición, las interpretaciones y por consiguiente pone en peligro la, la creencia del pueblo judaico. Por lo tanto, él no puede dejar de perseguirlo. Para eso, ¿verdad?, es enviado con cartas de presentación, tiene la autoridad para arrestarlo a aquellos que se dicen cristianos o cristianas o los del camino. También eran llamados así esos primeros cristianos, los del camino, ¿verdad? Eso dice que habla de una iglesia itinerante también, ¿verdad? Entonces, en ese afán, tiene una experiencia que lo derriba de su cabalgadura. ¿Qué tienes contra mí? ¿Por qué me persigues? Y será el Cristo resucitado que mantendrá ese diálogo, ¿ah?, tan fuerte. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Ah? Y le responda aquello. Y ahí termina. Y se acaba ese momento aquel fiscal terrible, persecutor de los cristianos y cristianas. ¿Ah? Algo extraordinario, cuando decimos extraordinario, estamos diciendo fuera de lo común. ¿Verdad? Algo inaudito, algo que por primera vez se está dando, y lo tiró de bruces al suelo. Hasta ahí está Saulo. Después vendrá otro con el nombre cambiado. Pastor Pedro, contésteme una pregunta, por favor. ¿Por qué Dios eligió a un hombre como Pablo, un perseguidor? Wow. Qué buena pregunta. Pareciera que son preguntas simples, sencillas, pero por Dios que exige detenernos un poquito para decir, y responder en conciencia la pregunta que se nos está formulando. ¿Por qué Dios escogió a un persecutor? A alguien, ¿verdad?, que no podría a nosotros parecernos buena gente, buena persona, buen vecino, sino al contrario, para nosotros un malvado, pero entre ellos era un genio. Entonces Dios, precisamente, aquellos que son malos, hombres o mujeres, ¿verdad?, malos, perversos, ¿verdad?, cuando tienen la conversión, es un cambio absoluto y radical. Radical. Y los que lo escucharán sorprendidos. Pero no era es que perseguía a los cristianos. Claro, los otros son renuentes, ¿verdad?, a creer que Dios lo haya convocado a uno, pero tan malo. Claro, en ese sentido. Si alguien tan malo, tan perverso, por gracia de Dios se convierte y se hace discípulo del Señor, quiere decir que la gracia de Dios sobreabunda. Y los otros que se consideran más o menos, un poquito menos malos que Pablo, ¿verdad?, dice, también tenemos muchas posibilidades de conversión en la calidad que él la tuvo. Total y absoluta. Radical. Pero cuando decimos radical, no es que fue ipso facto, su creencia en el Cristo sí, pero se inició un proceso de aprendizaje. ¿Qué significaba? ¿Qué estaba pasando? Y ahí los que antes eran perseguidos por él tuvieron que convertirse en maestros de aquel que ya era maestro. Le enseñaron, ¿verdad?, el Evangelio de la gracia. Maravilla. Gracias. Gracias. También yo agregaría solamente a lo que dijo, y además pertenecía a los 3 mundos que hablamos en el tema 1. Era ciudadano, había nacido, era judío, ¿no es cierto?, fariseo, había estudiado a los pies de Gamaliel, había nacido en Asia Menor, en Tarso, en un ambiente de griego,
y además era ciudadano romano por gracia, así, por su nacimiento. Entonces era como el hombre que podía estar presente en todo ese ámbito para evangelizar. Ciertamente, ciertamente. Bueno, ¿qué pasó con los demás apóstoles? Ustedes se preguntarán seguramente qué pasó con Felipe, con Tomás, con Mateo, con todos ellos, y por eso queremos mostrarles lo que la tradición nos ha enseñado, nos ha transmitido acerca de la predicación del resto de los apóstoles. Hemos titulado entonces este pequeño PowerPoint con el título del texto del Evangelio según San Mateo. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Pedro, primero obispo de Antioquía, luego obispo de Roma, donde fue martirizado entre los años 64 y 67 más o menos. Y martirizado de cabeza. Crucificado claro. Crucificado de cabeza. Después tenemos Pablo, que realizó varios viajes desde Jerusalén, Asia Menor, Grecia y Roma, donde murió decapitado en el año 67. Andrés predicó en Grecia y fue martirizado en Acaya. Santiago el Mayor fue martirizado en Jerusalén. Según la tradición habría ido a España, pero se conservan, dicen sus restos en Santiago de Compostela, pero no sé si está eso científicamente o históricamente o es solamente una tradición, así que lo dejamos ahí. Tomás viajó por Siria, Persia y la India, donde murió asaeteado por flechas. San Bartolomé o Natanael viajó a Armenia y sufrió el martirio. San Mateo viajó desde Palestina hasta Etiopía y también se piensa que entregó su sangre por Cristo, lo mismo que San Matías. San Judas Tadeo habría predicado en el Líbano y Edesa, pequeña Armenia. Santiago el Menor, primer obispo de Jerusalén y mártir, fue lanzado desde el pináculo del templo. Simón el Cananeo se cree que rigió la iglesia de Jerusalén a la muerte de Santiago el Menor. Felipe de Bethsaida se piensa que predicó en Asia Menor, y murió crucificado en Éfeso. Juan evangelizó Asia Menor, fue desterrado a la isla de Pasmo y murió en Éfeso. Bueno, eso es lo que nos cuenta la tradición respecto de los apóstoles. No sé si a ustedes les gustaría preguntar algo a propósito de esto. Sí, yo quisiera consultarle o preguntarle al pastor Pedro qué rutas se podían utilizar para que los evangelizadores, ¿cierto?, realizaran un viaje seguro en esos tiempos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias por la pregunta, porque a veces nosotros, y es correcto, interpretar los textos desde la época en que nos corresponde vivir. Exacto. Y creemos, ¿verdad?, que las cosas eran más o menos similares a las que de nosotros. En cuanto a por qué era necesario transitar por caminos seguros, porque había situaciones complicadas. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó en aquella parábola que Jesús cuenta, esa maravillosa parábola, del hombre que quedó medio muerto y apareció un extranjero, un samaritano, y le dejaron medio muerto, a medio camino? Es decir, era complicado, por eso tenían que ir en caravanas, con guardias, ¿ya? Y algo que era posible era lo que existía un sistema político, económico, que era también de carácter militar, la Pax Romana. El sistema romano, cada ciertos kilómetros, levantaba un fuerte, el que se la desplazado rápidamente a las ciudades más cercanas si había algún intento de rebeldía. Por lo tanto, eso es lo que ofrecía los cuerpos militares, pero por lo otro,
son las carreteras. ¿Recuerdan ustedes esa expresión? A veces los cristianos evangélicos nos turbamos con esa expresión. Dice, todos los caminos conducen a Roma. Sí. Todos los caminos claro, porque ese era el corazón del imperio. Claro. Todos los sistemas que son imperiales, los recursos llegan a donde está la capital de aquel imperio. En este caso es Roma. Y iban todos los elementos propios. Si alguien quiere entusiasmarse con la lectura, vayan a Apocalipsis capítulo 18 y van a encontrar un relato maravilloso de lo que se llevaba hasta Roma precisamente. Esas son las rutas terrestres que eran también conocidas de antaño, la ruta de la sal, por ejemplo, ¿ya? De las especies también cercanas, por eso que hay ruta hasta la India. En el siglo IV antes de Cristo, 350 por allá, ¿verdad? Está Alejandro Magno y llegan hasta la India. Entonces eran rutas ya conocidas, por lo tanto en esa ruta donde hay guarnición militar es posible llegar. Pero también la hermana, yo creo que sería bueno que ella nos dijese, la hermana María Isabel, que junto con las rutas terrestres había otras rutas, Sí, que eran las rutas marítimas. la ¿Verdad ruta que sí, hermana marítima. María Isabel? Sí, como Roma era dueño del mar Mediterráneo, que llamaban el Mare Nostrum, había un intenso comercio entre todas las ciudades capitales de los distintas provincias o diócesis, como se llamaban, de ahí vienen las diócesis nuestras. Entonces, por ejemplo, un viaje de Alejandría a Roma hacía a lo menos 40 escalas a lo largo porque iban cerca de la costa para no alejarse y no perderse, y en cada escala iban comprando y vendiendo productos, y ahí si había mal tiempo se quedaban. Entonces el evangelizador, Pablo, cualquiera de los otros, ahí enseñaban y reunían la gente y predicaban. Entonces, la ruta de las de escala en escala era súper importante. Y además podían quedarse el tiempo que quisieran y seguir y subir el próximo barco que pasara. O trireme, que lo movían a remo. Y hay algo que hay que mencionar. Cada bautizado era un evangelizador en ese tiempo. Eso es clave y es lo que nos falta hoy en día, porque nos bautizamos, pero a veces no nos llenamos o no nos imbuimos de la maravilla que significa seguir el Evangelio de Cristo. Eso. Bueno. Un pequeño paréntesis, hermana María Isabel. Hace ya bastantes años vino un chileno que era misionero protestante, ¿ya? Bautista en Madrás, al sur de la India. ¿Ya? Y era una misión común. Con lo poquito que eran los cristianos en esa región no alcanzaban al 2% de la población. No. 2%, y estaban unidos los protestantes y los católicos, dando testimonio de Cristo. Qué lindo. Unidos, reconociéndose como hermanos en la fe, ¿ya? Con una práctica común. ¿Y cuál es la práctica de ellos? Era auxiliar, eran misioneros. Por lo tanto, predicaban a Cristo, pero no tan solo en el discurso, en el accionar práctico, ¿ah? Ayudando a otros, ¿verdad? Entonces era un testimonio de palabra y de vida. Eso me lo contó yo, que ha impresionado. Aquí, ¿verdad? La cultura es cristiana, hermosos templos por todas partes, pero a veces nos falta eso, reconocernos como hermanos, que tenemos el mismo bautismo, usted lo está recordando. Y eso es el objetivo de nuestro curso. Dios mediante. Bueno, ¿qué pasó? Hasta ahora hemos visto que son los judíos, o hebreos en general, ¿no es cierto? Y judíos en particular, los que estaban recibiendo la fuerza del Espíritu, el Evangelio, bautizándose,
pero ya empezaron las primeras conversiones de los gentiles, de los no judíos, de romanos, griegos. Y el primer relato que nos cuenta el 8 de los apóstoles es la de la visita que hace San Pedro a Cornelio, que vivía en una ciudad costera. Y antes de viajar hacia allá, Pedro recibió una visión que veía como un mantel que bajaba al cielo, y ahí habían distintos animales que estaban prohibidos por la ley de Moisés. Pero él siente que una voz le dice, toma y come, y se lo repite varias veces. Y en eso lo vienen a buscar para llevarlo a casa de Cornelio, que me parece que era un prosélito, o sea, una persona que estaba preparando a recibir la fe judaica. Y ahí entonces él se dio cuenta de que esa visión era como una profecía que le anunciaba que se iba a acercar a personas que no eran judíos. Y cuando le explicó, ¿no es cierto?, lo que era la fe, y bautizó a toda la familia, se produjo un acontecimiento que el Espíritu Santo inundó a toda la familia, a todas las personas que estaban ahí, y se podría hablar que es un Pentecostés de los gentiles. Los gentiles también reciben el Espíritu Santo. No es solamente un patrimonio y un privilegio de los judíos en manos de Cristo. Así que de aquí viene una problemática que vamos a ver en el próximo tema. Bueno, en el próximo, ahora en la última parte de nuestro... Entonces, pero si se convierte un no judío, ¿es necesario circuncidarse? Entonces eso vamos a ver. Y así vemos, ¿no es cierto?, que Pablo también va a zonas donde y predica a gente que no es judía, va a Atenas, ¿no es cierto?, o va a Antioquía de Pisidia y habla con personas que no son judías y también reciben el Espíritu de Dios. Y Pablo adapta su predicación a la mentalidad de las personas con quienes habla. Por ejemplo, si va a una sinagoga judía, alude a la historia de la salvación que se cumple en Cristo. Y si va a un ambiente greco-romano, habla de otra manera. Recuerden el discurso de Pedro en el Areópago, donde habla del Dios desconocido. Yo les vengo a hablar del Dios desconocido, que tenían un monumento. Ahí dice, ese Dios vivimos, nos movemos y existimos. Solo cuando habla de la resurrección de Cristo, ahí como que se le espantan los oyentes, menos algunos que lo aceptaron. Así que realmente se manifiesta que el evangelio es para todos. Ya no hay judío, ni griego, ni romano, ni hombre, ni mujer. Todos somos llamados. ¿Sí? No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, yo quiero preguntar algo, hermana. Le quería preguntar al pastor Pedro, recién acaba la hermana de comentar, ¿no es cierto?, esta inteligencia que tuvo Pablo para acomodar la entrega, ¿no es cierto?, adecuar la entrega del mensaje evangélico de acuerdo a los destinatarios a los que él iba a predicar. ¿Cómo deberíamos evangelizar, pastor, en este mundo actual? El cómo siempre es como que la respuesta va por el método. El cómo. Más bien, creo que es correcto preguntarse aquello. Tal vez podríamos hacer, ¿qué está en nuestro corazón cuando damos testimonio de Cristo? ¿Ya? Entonces, y eso me recuerdo por algo simple, digo yo, allá en Europa, en una oportunidad, para recolectar ofrendas se creó un robot y echaban una moneda que era para ofrendas, y ese robot hablaba de la bendición de Dios, Dios te bendiga y te guarde, en el idioma que quisiese.
¿ya? A ese robot no tiene corazón, no podemos preguntarle, ¿verdad? Pero el caso es que nosotros decimos, ¿qué hay en nuestro corazón? Lo que hubo en Pablo, ¿verdad? Era un corazón henchido, lleno, ¿ah?, de saberse hijo de Dios, un hijo de Dios que recibía a Dios Padre en la gracia, en la misericordia. Por lo tanto, él no podía dejar oportunidad de anunciar la gracia de Dios, así como nos decía la hermana Isabel, estando en el Areópago, ¿verdad? Usa lo que ellos mismos están creyendo y lo reinterpreta y se lo devuelve a ellos. Cuando está con las comunidades judías, reinterpreta el texto y anuncia a través de los textos sagrados para la tradición judaica el anuncio del amor de Dios. Por lo tanto, esa posibilidad, ese sentido de hacer lo correcto en el momento correcto. Y eso nace de sentir el corazón que se unge de Dios, y en ese amor debemos dirigirnos a los distintos públicos, ¿ya? Y una de las cosas más importantes, creo yo, es reconocer que el otro, la otra, aquel que está escuchando, es otra persona, tiene otra forma de ser, pero también la gracia de Dios le puede alcanzar. También como me alcanzó a mí, a usted y a nosotros, también. Si nosotros tuviésemos aquel sentido de que la palabra no volverá vacía, nos animaríamos precisamente a dar testimonio cabal de lo que es la buena noticia. Pero para eso hay que reconocer que el otro es importante, no es objeto, es persona, tiene criterio o descriterio, tiene una historia que le hace parte de un entorno familiar, cultural. Nosotros deberíamos estar conscientes de aquellos valores que le hacen vibrar a aquella persona y en eso hablarle del Evangelio de Cristo. Pero es necesario. No son objetos, son personas. Sí. Y nuestro mayor respeto para con todos ellos. Y nosotros no estamos haciendo proselitismo, ¿eh? Que a veces se confunde precisamente con la evangelización, ¿eh? A veces, ¿verdad?, la compra de conciencia, por esto que eso no es parte del apostolado de nosotros los cristianos y cristianas. No, es un testimonio del amor de Dios para con todos los que están cerca de nosotros, así como nosotros recibimos de los otros también. Eso yo es lo que me atrevería, y lo digo así con mucha franqueza, y le agradezco también la pregunta. Sí, ¿eh? Gracias Sí, a yo usted, pienso, pastor. sí, pienso también agregar algo, estando absolutamente de acuerdo con el pastor, que como estamos en un mundo, yo digo siempre, hipersecularizado, donde la Cierto, ¿no? gente corre, se agita, se angustia, se afana. Entonces, uno debe preguntarnos, ¿qué necesita la persona en el mundo de hoy? Y yo así pensando, necesita paz en el corazón, necesita tener un sentido de la vida, necesita esperanza, porque a veces está muy desesperanzado. Entonces, ¿cómo llegar a esa persona? Y por eso hablamos siempre de acogida, de servicio, de testimonio, de unidad, manifestar unidad, no discrepar lo que somos cristianos entre nosotros, ¿no es cierto? Y ofrecer como culmen, ¿no?, a Cristo resucitado que nos ofrece la vida eterna, ¿m? A un mundo que no cree casi en la salvación. Así que realmente tenemos una misión realmente impresionante en este mundo tan agitado y tan convulsionado. No sé si el pastor Eduardo le agregaría algo. Bueno, yo la verdad es que coincido con eso en términos de que hoy día Dios nos da, o sea, creo que nos da muchas capacidades para poder también compartir el testimonio evangélico, ¿ya? Y uno de ellos es el que justamente estamos haciendo hoy día. Sí. El que estemos hombres y mujeres ya es algo importante, pero aún más que dentro del mundo cristiano también pensamos de manera diferente, a lo mejor litúrgicamente tenemos liturgias diferentes, sin embargo estamos hoy día en un solo espíritu,
hablando de él, ¿ya? No estamos hablando de nosotros, estamos hablando de él y la repercusión que él ha tenido a lo largo de la historia, y hoy día nos tiene a nosotros aquí frente a un computador, siento, frente a un televisor, hablando justamente del testimonio de ser un buen cristiano, una buena cristiana. Sí, muchas gracias. Bueno, nos preguntábamos entonces acerca de qué pasaría con los gentiles, qué exigencias se le podrían hacer a los gentiles, a las personas que no eran judíos. Y nos preguntamos entonces, ¿cuáles serían los desafíos que enfrentaron los apóstoles frente a esta problemática y qué soluciones llegaron? A ver si nos cuenta el pastor Pedro sobre eso. ¿Cómo no? Gracias nuevamente. Le leo una frasecita del capítulo 15 de Hechos, el comienzo, que es clave para poder entender. ¿Ah? Estoy siguiendo el texto de Mateo y Choque, que me agrada mucho. Dice Allá. así: unos que bajaron de Judea enseñaban a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un alboroto y una seria discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles responsables sobre aquella cuestión. Ese fue el sentido de decir, habían distintas prácticas, ¿ah? Y que se confrontaban, y ambas líneas eran honestos consigo mismos. Eran honestos, no estamos en que esto era menos que lo otro, no, son hombres de fe. Uno que son, ¿verdad?, vienen de la tradición judía, ponen de manifiesto su herencia cultural y desean judaizar también, ¿verdad?, aquellos que están hiriendo a la fe cristiana. Por eso que Pablo en algún momento dice, habiendo yo recibido la tradición, es decir, estamos en la génesis de las tradiciones, ¿ah? Y las iglesias siguen precisamente a sus líderes. Y acá entonces se congregan, porque hay una situación compleja, difícil. Para eso tienen que dialogar. Pero dice que están alborotados. tenían mucha energía ahí. Les invito a que lean el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Fantástico relato de Lucas, en donde necesariamente para haber diálogo, alguien tiene que callar. Es así, eso es esencial, guardar silencio, ¿ah? Y procesar lo que la otra persona está diciendo. Y eso es importante, saber escuchar. Y el mismo Cristo nos enseña a guardar silencio. En varias ocasiones Él guarda silencio, escucha lo que está pasando y luego emite una opinión. Aquí era necesario el encuentro, la asesoría de aquellos hombres, ¿verdad?, que eran los apóstoles, ¿ya? Y llegan ellos otros dos apóstoles, que será Pablo y Bernabé, parientes, ¿verdad? Y tienen que dialogar. Pero el tema es complejo, porque de aquí va a haber dos momentos que van a ser clave. Es Pedro. El hermano nos recordaba, ¿verdad?, de la experiencia cuando visita a Cornelio. Y él vuelve a repetirse a esa experiencia. Dice lo siguiente: Dios, que lee los corazones, se declaró a favor de ellos dando del Espíritu Santo igual que a nosotros. Sí. El que pone el punto central es Pedro. ¿Quiénes somos nosotros? Dice, lo de herencia judía para imponerle a los otros. ¿Quiénes somos? Y aquí entonces dice lo siguiente. Dice, la asamblea hizo silencio para escuchar ahora a Bernabé y Pablo. Luego alguien toma palabra, es otro de los que está ahí. Santiago. ¿Se recuerdan que era el primer obispo, el primer dirigente que está ahí? En esa primera época va a declarar lo siguiente, ¿ya? A mi parecer, a los cristianos no hay que obligarlos. Solo basta con recomendarles que no se contaminen con la idolatría, con uniones ilegales, ni tampoco comiendo sangre o animales estrangulados. Es lo que dice Santiago.
aceptando lo que dice Pedro. ¿Ya? Mm. Entonces, luego escriben una carta. El concilio tiene que anunciar la decisión para las iglesias que están dispersas, ¿verdad? Y le hacen esta carta apostólica. Esta carta es maravillosa y todo ello dicen de esto. Repite lo mismo. Porque hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, Sí, la presencia del Espíritu nuevamente en el concilio, ¿ah? Porque hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerle más cargas que las indispensables. Abstenerse de comer carne sacrificada a los ídolos, de consumir sangre o consumir animales estrangulados y de uniones ilegales. Harán bien guardarse de todo eso. Salud, que también significa salvación. Termina la carta. Es una carta apostólica. No sabemos cuánto tiempo duró este primer concilio, no lo sabemos, pero sí fue denso. Hubo que escucharse, replantear. Y en ese diálogo respetuoso aparece esta carta magnífica, ¿verdad?, que le da esas recomendaciones a no obligar a aquellos que no son judíos. O sea, el anuncio de la gracia, el anuncio de la gracia. Yo creo que tal vez hubiese un poco resentimiento de parte de algunos, pero hubo que aceptar la voluntad de todos los apóstoles, ¿verdad?, y que era refrendada esa voluntad de ellos, luego del diálogo, por el Espíritu Santo. Qué maravilloso relato. Capítulo sí. 15 de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Gracias. Yo ¿El quisiera, perdón, preguntarle al pastor Pedro, a juicio suyo, aunque ya algo lo menciona, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las consecuencias para la evangelización de este concilio, ¿cierto? ¿Y qué nos deja como herencia también a nosotros? El que ellos hayan reflexionado desde ese punto de vista, tal como usted lo menciona en el capítulo 15 del libro de los Hechos. Nosotros hemos hecho referencia, y la hermana Marisabel lo dio al comienzo de esta sesión de trabajo, diciendo, recordó a Pablo, ya no hay judío ni griego, o sea, ni judío ni pagano. ¿Ah? Es decir, fue tan potente lo que ahí se resolvió, ¿ah?, que fue aceptado, y ese fue el derrotero por el cual caminaron los misioneros, definitivamente, ¿ya? Por lo tanto, aquello nace, ¿verdad?, y yo lo he expresado y lo digo con profundo respeto. El primer Pentecostés para los judíos, el segundo Pentecostés llamado el Pentecostés chiquitito para los paganos. Luego el encuentro en Jerusalén, el concilio, son instancias dirigidas por el Espíritu Santo, ¿eh?, en donde debe haber diálogo. Y el diálogo, cuando se produce con respeto, es fecundo. Nacen, ¿verdad?, otras posibles prácticas porque me reconozco en el otro. Te reconozco a ti, hermano, como mi hermano la fe. Reconozco a mi hermana ahí presente como mi hermana también. Así es. Entonces, ese sentido del diálogo fraterno, respetuoso, honesto, ¿ya?, que podemos tener diferencias. Sin embargo, nos une este mismo espíritu que nos fue dado a todos nosotros cuando fuimos bautizados. Claro. Por eso alguien dice por ahí, oye, tú no puedes tratar a nadie de tolo, tonto, estúpido. Eso era un pecado gravísimo, ¿verdad? Y aparece en los santos evangelios decirle ese que alguien es estúpido, que no tiene, que no le funciona, es decirle que no tiene la gracia de Dios en él, que no tiene el Espíritu Santo. Eso lo practicaron, no podían desacreditar al otro así gratuitamente. No. Si el otro tiene a Dios, es posible el diálogo también. Muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos llegando al final de nuestro segundo tema, la predicación apostólica y los primeros de grandes desafíos que fueron resolviendo los apóstoles. Y a manera de síntesis, no sé si alguno de ustedes quisiera decir alguna idea en forma breve, porque acuérdense que el tiempo en este medio no es muy abundante. ¿Sí? Pastor Eduardo. Sí, yo creo que a mí me da mucha alegría saber
en primer lugar, que Dios no hace acepción de personas, ¿ya? Y que cada uno aporta desde su propia perspectiva. Ya, Eso creo que es muy muy, bien. muy importante. Muy bien. ¿Sí, Silvia? Que me bajaron muchos interés en releer todos los hechos de los apóstoles con una nueva visión. Oye. Me ha despertado el interés, pero fabuloso. Lo encontré un libro maravilloso. Gracias, pastor, a todos los pastores. Gracias, hermana. Oh, gracias a ti. No sé, Pastor Pedro. Yo creo que lo que resulta de eso, y va a aparecer en el texto de Hechos de los Apóstoles, cuando hacia capítulo 20, por ahí, ¿ah? Dice, anunciamos el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ah? El Evangelio de la gracia de Dios. Gracias A de eso Dios. estamos llamados nosotros. Y eso es el testimonio de los relatos bíblicos, en particular de ese lindo maravilloso de Lucas, el segundo tomo, Hechos de los Apóstoles, la praxis de los apóstoles. Yes. Muchas gracias. Dar las gracias, ¿no? por esta linda entrega que hemos tenido en este día, en la cual vamos viendo, ¿no es cierto?, cómo nuestra iglesia, cómo vamos formando esta nueva fe en este Cristo que dio su vida por nosotros, cómo los primeros apóstoles sellaron con su vida su propia fe, y lo mucho que nosotros también podemos hacer en este mundo de hoy para lograr, ¿no es cierto?, de alguna manera llegar también a nuestros hermanos con este mensaje de amor, de paz, y sobre todo de unidad. Cierto. Sí. Bueno, y agradecer a Dios, yo creo, de encontrarnos personas de 3 distintas tradiciones aquí en esta reunión, para que nuestros amigos que nos escuchen se den cuenta que como dice Pablo en la epístola a los Efesios, reconocemos un mismo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Antes de dar la oración final, solamente recordar que si a ustedes les ha gustado este curso, lo difundan a muchas otras personas, porque la gente en este sentido le faltan algunos antecedentes para entender que somos cristianos todos, seguidores de Cristo. Tenemos le agregamos luterano, wesleyano, o ¿cómo se llama? O católico romano, ¿no es cierto? Pero somos romano, todos sí. cristianos, Así es. cristianos seguidores de Cristo. Entonces, si conocen a alguien, difúndanlo, y suscríbanse también, si, ojalá, no le preguntan nada. Y si tiene alguna inquietud, pregunta o aporte que hacer, mándennos un mail a nuestro correo, que es unaeslaiglesia@gmail.com. Tenemos una persona que lo atiende y le respondería a sus inquietudes. Verónica, ¿tú has preparado, parece, una oración? Sí, tengo una oración muy sencilla. Primero, dar las gracias a Dios, a nuestro Señor, por esta posibilidad de hacer una reflexión acerca de todo, de nuestra historia como cristianos, que es lo más importante, y hacerle una súplica al Espíritu Santo para que ilumine la mente, ¿no es cierto?, de todos los cristianos, para que podamos reconocer todo aquello que nos une, que es mucho más que aquello que nos desune, y que nos inunde con su paz y con su amor, para que nos podamos unir en un abrazo fraterno, todos en este hermoso tiempo que estamos teniendo, en el que su presencia la necesitamos hacer carne y vida en nosotros mismos, para nuestros hermanos. Solamente dar gracias a Dios y pedir eso. Ven
Gracias, Señor. Amén. Nos, Te despe- agradecemos. nos despedimos entonces y nos vemos en el próximo tema, en que veremos cómo se enfrenta el Imperio Romano con la Iglesia y las comunidades cristianas nacientes. Nos despedimos entonces, hasta pronto. No se lo pierdan. Hasta luego, que esté muy Va a estar bien. muy Muchas bueno. gracias. Bendiciones. Hasta luego.